Muy buenas a todos, bienvenidos al último tema del curso de Introducción a la Programación con JavaScript, donde en este último tema vamos a hablar sobre el DOM, ¿vale? Nos vamos a centrar más en este aspecto. Si echamos vista hacia atrás y hacemos una visión global de lo que hemos aprendido hasta ahora, vemos que hemos ido aprendiendo diferentes cosas sobre JavaScript, ¿vale? Primero, en los primeros temas hablamos de los fundamentos básicos de programación, de cómo declarar variables, los tipos de variables que hay, lo que son las expresiones, etc. Y luego en los temas anteriores hemos visto lo que son las funciones, los bucles, ¿vale? Loop, while, do while y los condicionales, ¿vale? También hemos visto if, else, etc. ¿De acuerdo? Hemos visto todos esos aspectos fundamentales que nos van a permitir entender JavaScript para que podamos desarrollar nuevas aplicaciones web. Y bueno, en este tema vamos a continuar hablando del DOM, ¿vale? Y brevemente del HTML. Pero antes de pensar, os quería enseñar unas páginas web, ¿vale? Muy interesantes, donde podéis encontrar información sobre JavaScript y, bueno, varios ejemplos, de manera que podéis interactuar con ellos, etc. Así que permitidme salir un momento de este PowerPoint, ¿vale? Y que os pueda enseñar, aquí lo tenemos, estas páginas web, ¿vale? Voy a hacer esto grande. Una de ellas, por ejemplo, es esta, de desarrollo de Mozilla, ¿vale? Aquí podéis encontrar mucha información sobre JavaScript, ¿vale? Si entráis aquí en JavaScript, en el apartado de JavaScript, aquí veréis muchísima información, desde tutoriales, guías, etcétera, ¿vale? En este caso, es un apartado donde se habla sobre el this, ¿vale? Lo recordamos. Y aquí tenéis varios ejemplos que podéis ejecutar directamente desde aquí, ¿vale? Os explica la sintaxis, etcétera, ¿vale? Hay muchísima más información de la que hemos tratado. Por ejemplo, luego tenéis este apartado donde habla sobre las funciones flecha, que si recordamos en el tema anterior las hemos visto. Y aquí, bueno, tenéis información sobre la sintaxis básica, avanzada, una descripción, tenéis ejemplos, etcétera, ¿vale? Hay muchísima información que puede ayudaros a acabar de entender, repasar y completar toda esa información sobre diferentes aspectos de JavaScript. Además, es una herramienta muy útil estas páginas web, porque cuando estamos desarrollando es imposible acordarse de todas esas funciones o a veces te entran dudas y aquí puedes entrar y ver esa información y acabar de aclarar tu duda, ¿vale? Por ejemplo, en esta parte habla sobre los numbers, ¿vale? Aquí vemos pues, la sintaxis, vemos aquí en la parte de la izquierda un montón de funciones que podemos ejecutar en numbers, que si nos centramos aquí vemos que tenemos el toFix, que este nos suena, que es uno de estos métodos, de estas funciones que comentamos en el tema anterior, ¿vale? Entonces si yo accedo aquí, pues puedo ver la información sobre este método, ¿vale? toFix, parámetros, valor devuelto, etcétera, ¿vale? Una descripción, ejemplos, etcétera. O sea que es una herramienta muy importante. Y luego también tendríamos esta página web, la web w3schools.com, ¿vale? Donde, bueno, aparte de hablar de JavaScript, hablan de muchos otros lenguajes, pero también es muy útil, ¿de acuerdo? Porque es de lo mismo, lo que está organizado de otra manera, a lo mejor más sencilla para buscar. Y bueno, aquí tenéis información sobre objetos, ¿vale? Que también os sonará de lo que hemos tratado en el curso. Podéis acceder a estas consolas, ¿vale? Para ejecutar código JavaScript, ¿vale? Y bueno, aquí va explicando más información, ¿de acuerdo? Así que son unas webs realmente muy útiles. Y os animo a que las utilicéis en vuestros desarrollos para resolver dudas o aclarar conceptos, etc. Así que dicho esto, vamos a continuar con nuestro último tema. Y bueno, vamos allá. ¿Qué es el DOM? ¿Vale? Pues básicamente el DOM se define como lo siguiente, es un Document Object Model. Traducido al castellano es un modelo de objetos del documento. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el DOM lo que es un conjunto de objetos, ¿vale? Que nos forma una estructura para representar un documento, ¿vale? De otra manera, nosotros tenemos un documento, ¿vale? Y ese documento está formado por diferentes partes, ¿vale? Tendríamos pues como el encabezado, tendríamos el cuerpo donde tenemos la parte principal de la información, tendríamos un footer, ¿no? Que sería la parte de abajo con información extradicional, etcétera. Tendríamos diferentes partes. Si esto lo llevamos a una gran escala y lo vamos dividiendo en segmentos más pequeños, podemos crear documentos más complejos, ¿vale? De manera que cada parte tenga un nombre o un valor, de manera
que gracias al DOM nosotros podemos acceder dinámicamente a través de la programación con JavaScript y vamos a poder cambiar, eliminar, etcétera, todo este contenido de estos objetos del documento, ¿vale? Y como os he dicho, uno de los lenguajes que hace esto es JavaScript, ¿vale? Vamos a poder, a través de JavaScript, decirle, pues, esta parte del documento, que es un objeto, quiero que me añadas una imagen, o quiero que me la elimines y me cambies el texto, ¿vale? Vamos a poder hacer muchísimas cosas con nuestros documentos gracias al DOM. Y bueno, para seguir hablando sobre el HTML DOM, ¿vale? Al final es un modelo de objetos estándar y una interfaz de programación para HTML, ¿vale? Y aquí tenéis que, en otras palabras, es lo que hemos comentado, vamos a poder obtener, cambiar y agregar o eliminar elementos HTML, ¿de acuerdo? Y bueno, está definida por los elementos HTML como objetos, ¿vale? Que es lo que os he comentado, sería pues un head, un encabezado con una cierta información, un body, donde estaría la parte principal, y dentro del body podríamos tener párrafos, podríamos tener imágenes, etcétera, todos estos elementos HTML que ya nos deberían sonar, ¿vale? Y luego, como ya sabemos, ¿vale? Cada elemento HTML tiene que tener unas propiedades, ¿vale? Puede ser de estilo, un ID, etcétera, ¿de acuerdo? Un color, etcétera, tiene propiedades. Y luego, bueno, tenemos también los métodos, estas funciones, para poder acceder a estos elementos HTML y poderlos tratar posteriormente con JavaScript. Y además también podemos añadir eventos, ¿vale? Para poder tratar estos elementos o hacer una serie de funciones sobre estos elementos, que luego hablaremos sobre qué es esto de los eventos. Entonces, ¿qué métodos hay en el DOM? ¿Vale? Pues aquí os presento un par de métodos que vamos a poder utilizar para interactuar con este DOM, ¿vale? Uno de ellos es el getElementById, que como veis queda bastante claro lo que quiere indicar. Es decir, es una de las formas que vamos a tener para acceder a un elemento HTML, ¿vale? Pero utilizando el ID del elemento. Por ejemplo, yo tengo mi documento, mi archivo HTML, y estoy en el body donde tengo un párrafo, donde ahí tengo una información escrita. Si yo a ese párrafo le doy un ID, como puede ser párrafo introducción, yo a través del método getElementById voy a poder acceder a través de JavaScript a ese elemento del HTML, de manera que le voy a poder dar otro valor, eliminar información, añadir, etc. Y por otro lado también tendríamos el getElementByClassName, que también queda bastante claro, que es acceder a un elemento del HTML, ¿vale? Utilizando el nombre de la clase, ¿de acuerdo? En el ejemplo anterior utilizamos el nombre del ID, pero en este utilizamos el nombre de la clase, ¿vale? Como ya sabéis, la clase va bastante ligada a lo que es el CSS, ¿vale? A ese estilo, ¿vale? Cuando nosotros damos una clase a una parte del HTML, le estamos dando color, tipo de letra, etc. Pues nosotros podemos acceder a un elemento del archivo HTML gracias a esta función getElementByClassName, ¿vale? De manera que si accedemos a través del className, todo eso que haya en el HTML que tenga ese className va a ser modificado tal y como nosotros indicamos. Luego también el DOM, los documentos DOM, nos dan métodos para seleccionar los elementos. Hemos visto dos de ellos, el getElementById, el className, ¿vale? Y también tenemos el getElementByTagName, que el tagname, si no recordamos, os lo comento brevemente, es ese palabra clave para crear un elemento de HTML. Por ejemplo, el body, la palabra clave que se utiliza es body para crear esa parte principal del documento. Luego tendríamos, por ejemplo, una P para indicar un párrafo o H1 para indicar ese tipo de letra o esa parte inicial de un documento, ¿vale? O de un título, por decirlo así. ¿Vale? También vamos a poder acceder a esos elementos gracias a esta función de getElementsByTagName, ¿vale? Indicando el nombre de que queremos acceder. Luego también tenemos una serie de funciones que nos va a permitir cambiar elementos, ir cambiando los elementos. Es decir, cuando nosotros tenemos un elemento ya seleccionado, ¿vale? Con la función innerHTML vamos a poder añadirle un nuevo contenido HTML, ¿vale? Podemos escribir una nueva cadena de texto, etc.
Luego también con el método attribute vamos a poder cambiarle el valor y darle un nuevo valor. Y por último, con el elemento style.property vamos a poder asignarle un nuevo estilo, ¿vale? Vemos que tenemos varias funciones para poder interactuar directamente con nuestro documento HTML gracias a JavaScript. Y también tenemos funciones que nos van a permitir añadir y eliminar elementos, ¿vale?, de nuestro DOM o de nuestro documento HTML. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro documento con un body, con un título principal, H1, con un párrafo, etc. Y imaginad que nosotros queremos añadir un nuevo párrafo o eliminar un párrafo, etc. Pues esto lo vamos a poder hacer con estas funciones. Con el document.createElement, indicando el elemento, vamos a poder crear un nuevo elemento en nuestro documento HTML. Por ejemplo, vamos a poder añadir un nuevo párrafo que anteriormente no estaba. Pero también vamos a poder eliminar elementos y lo vamos a poder hacer con el remove child, o vamos a poder añadir elementos con el append child, ¿vale? O vamos a poder reemplazar elementos, ¿vale?, con el replace child, donde habrá que basarle unos parámetros, evidentemente. Voy a tener que decirle qué elemento nuevo quiero poner y qué elemento viejo es el que quiero eliminar, ¿vale? Cómo quiero hacer este reemplace. Y vemos que tenemos estas funciones, ¿de acuerdo?, para poder añadir y eliminar elementos del DOM. Y ahora vamos aquí a esta parte de los eventos del DOM, ¿vale? Que nuestro documento HTML va a poder reaccionar a una serie de eventos y va a poder ejecutar código que nosotros ya tengamos definido o hayamos programado. ¿Y qué son estos eventos? Pues a grosso modo, ¿vale?, estos eventos lo que pueden hacer, ¿vale?, es, por ejemplo, que cuando un usuario haga clic con el ratón a un cierto punto del documento, aparezca, por ejemplo, una imagen o un texto, etc. Pues con esto, con JavaScript vamos a poder configurar este evento de manera que le vamos a indicar que al documento, al script de JavaScript, que cuando el usuario haga clic en ese punto, se ejecute una serie de código que, por ejemplo, nos haga aparecer una información, un párrafo. Luego también tenemos otros tipos de evento, como puede ser cuando una página se ha cargado, que haga una serie de acciones o ejecute un código. O, por ejemplo, cuando una imagen ha sido cargada, que cuando acabe este evento, este proceso, se ejecute otro código. Luego también tenemos otros eventos, como puede ser cuando el ratón se mueve sobre encima de un elemento, podemos hacer que cambie de color, que aparezca un texto, que desaparezca esa imagen o ese elemento, etc. Y también tenemos eventos que cuando se cambia un campo de entrada, por ejemplo, si tenemos un formulario y nosotros estamos rellenando esos campos de entrada, podemos hacer un evento que cuando se cambie ese campo de entrada, automáticamente cambiemos esa información acorde a lo que se ha indicado en el campo de entrada. Y también vamos a tener eventos para cuando se envía un formulario con información HTML, ¿vale? Una vez enviado, pues que aparezca un muchas gracias por enviar este formulario, por ejemplo. Y aquí tenéis un enlace, ¿de acuerdo?, que si os sonará bastante, que es el developer.mozilla.org, que hemos visto anteriormente y os he explicado que es una de las páginas web muy interesantes para seguir formándoos en JavaScript. Y aquí tenéis un listado de eventos que hay, ¿vale? No solo hay estos eventos que he explicado aquí, sino hay muchísimos más eventos, ¿vale? Y aquí los podéis ver, ¿vale? Podéis investigar y podéis aprender muchísimo más. Y bueno, cuando nosotros ejecutamos estos eventos, ¿vale?, lo vamos a hacer con un add-event-listener, ¿vale?, que en otras palabras es que registra un evento a un objeto específico. ¿Qué quiere decir? Que nuestro código JavaScript va a estar a la escucha de que se ejecute ese evento que nosotros hemos definido para ejecutar el bloque de código que hemos escrito, ¿vale? Y existen varios tipos de eventos, ¿vale?, que nos va a sonar bastante con lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, ¿vale? Si yo, por ejemplo, añado un evento click, este evento click indica que cuando se presiona un botón de un dispositivo de entrada, como un ratón, se va a ejecutar un código. Imaginaos, yo voy a añadir a mi documento HTML, ¿vale?, con el add-event-listener, un evento click.
que lo que va a hacer que cuando el usuario haga clic con un dispositivo de entrada, como puede ser el ratón, ¿vale?, se ejecute una serie de código. Por ejemplo, me aparezca un texto indicándome una información. Luego, otro evento, pues el load, que también nos suena, que es cuando un recurso ha terminado de cargar. Y luego también tenemos estos del mouse over o el mouse down, ¿vale?, que, como bien dice la palabra, van relacionados con el movimiento del ratón. El mouse over es cuando se mueve el ratón sobre un elemento concreto, y el mouse down cuando el botón de un ratón es presionado en un elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con el mouse over, si nosotros añadimos un evento a una imagen, ¿de acuerdo?, de nuestro documento HTML, cuando el ratón pase por ese elemento, esa imagen, podemos indicar que cambie de color o que desaparezca, ¿vale? Y muchísimas otras cosas más. Aquí ya deja abierta la creatividad de cada uno o el objetivo que tenga cada uno para su página web. Entonces vamos a hacer una parte más práctica. Vamos a ver esta información que hemos hablado, ¿vale?, estas funciones, etcétera, y vamos a hacerlo con los ejemplos que tenemos preparados, ¿vale?, que, como ya sabéis, los tenemos en nuestra página web aquí de GitHub, ¿vale?, donde podéis encontrar el código que hemos utilizado durante el curso, ¿vale? Y ahora mismo estaríamos en la parte 4 y tenemos estos 3 ejemplos, ¿vale? Y vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que es el de crear elementos. Muy bien, así que vamos allá. Vamos a hacer esto pequeño. Yo lo que voy a hacer es copiar ya todo este código para no perder tanto tiempo. Y ahora nos vamos a ir aquí a Visual Studio Code, ¿vale? Y vamos a empezar creando un elemento. Creando un documento. Elementos.html. Ya tenemos aquí, vamos a hacer esto grande para que lo veamos mucho mejor. Y vamos a pegar aquí el código. Y vamos a explicarlo, ¿vale? Que es lo que más me interesa, la verdad. Lo que más me interesa es que entendáis lo que estamos haciendo. Vale, pues esto es un archivo HTML. Y vamos aquí a empezar creando un bloque, ¿vale? Un div, una división, una parte, que va a contener una serie de información. Como veis aquí, le hemos dado un ID de main. Podéis darle el ID que queráis, ¿vale? Pero le vamos a dar este ID como principal. Luego vamos a crear aquí un H1, un título, ¿vale?, con un ID de title que va a ser Hello World, ¿vale? Y seguidamente vamos a crear un párrafo, una P, que le vamos a dar un ID, que será hint, y esto es un párrafo, y vamos a cerrar este div. Como veis, aquí he creado 3 IDs, 3 identificadores, que el ID main hará referencia a todo este bloque, el title hará referencia a esta parte, a este elemento, y el ID hint hará referencia a este elemento de aquí. Entonces, seguidamente, vamos a crear un script, ¿vale?, con JavaScript, que lo hacemos utilizando esta palabra clave. Y vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es uso de esta función que ya conocemos, que es un createElement, ¿vale? Y aquí os he indicado, pues creamos un nuevo elemento, div. Pues declaramos una variable, un new div, que va a ser igual al documento.createElement, esta función que hemos visto en el PowerPoint, y va a ser un div, ¿vale? O sea, vamos a crear otro div. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Pues bueno, vamos a crear aquí un nuevo texto, ¿vale? Y seguimos el proceso siempre. Declaramos variable, new content, ¿vale?, igual a document.createTextNode, ¿vale? Esto es una de las funciones que no hemos visto, pero bueno, es una función para crear texto. CreateTextNode, y vamos a indicarle este texto. Hola, ¿cómo estás? Y ahora lo que vamos a hacer es añadir este texto a este div, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pues al new div, a este elemento div que hemos creado, con la función appendChild, que es añadir, ¿vale?, un nuevo hijo, por decirlo así. Es decir, vamos a meter en este div un texto, el new content, es decir, vamos a añadir esto. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir todo ese bloque que tenemos con esa información, lo vamos a añadir aquí a nuestra página web, ¿vale?, a nuestra información. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento, es decir, creamos una nueva variable, seleccionamos
de nuestro documento el ID con ID toda esta parte y seguidamente lo que vamos a hacer es añadirle, ¿de acuerdo? Vamos a añadir esta nueva información a este bloque de aquí, a este div principal, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Vamos a revelarlo en el Finder. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer esto, ¿vale? Y lo voy a abrir aquí, que es donde tenemos toda nuestra información. ¿Veis? Vemos aquí el Hello World, ¿vale? Si lo comparamos aquí, ¿de acuerdo? Hello World. Esto es un párrafo, ¿vale? Y vemos que hemos añadido el hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Voy a hacer una cosa ahora. Voy a coger y voy a eliminar esta parte. Voy a comentar esta parte de aquí. De manera que ahora lo que voy a hacer es, no le voy a añadir esa información. Y vamos a ver cómo queda. Vemos que ahora solo me aparece esta parte. Hola, esto es un párrafo. ¿Vale? Voy a quitar esto para que se vea más claro. Perdón, que tengo que guardar. Recordad siempre guardar los cambios, si no, nunca se os va a ejecutar. Ahora, esto es un párrafo, perfecto. Si ahora yo cargo este documento, perdón, este código, le quito la parte de comentario de manera que quiero que se ejecute, voy a poder ver cómo se me va a añadir este hola, ¿cómo estás? A este div principal, ¿vale? Si yo hago así, aquí lo tenemos. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Sí, voy a quitar este espacio, ¿vale? Para que me lo lea correctamente. Y aquí lo tenemos. Bueno, no sé por qué ahora me aparece esta así, la verdad, pero bueno, ya lo miraremos. ¿Vale? Vemos que hemos podido añadir esta parte aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos allá con otro ejemplo, ¿vale? Donde vamos a eliminar elementos. ¿Vale? Yo me voy a ir aquí. Voy a crear un nuevo archivo. Eliminar elementos.html. Y bueno, voy a pegar aquí, ¿vale? Y vemos que tenemos el mismo ejemplo que anteriormente. Tenemos un div principal con un ID, un título con un ID que es title, con el contenido de Hello World, y tenemos un párrafo con un ID hint, esto es un párrafo. Y ahora vamos a crear un script, ¿vale? Con JavaScript, que lo que vamos a hacer es, primero de todo, creamos una nueva variable que su valor va a ser esto. ¿Qué es esto? Pues seleccionamos de este documento a través del ID con la función getElementById el main, es decir, estoy seleccionando todo este bloque div, ¿vale? Con el main. Y seguidamente lo que vamos a hacer es coger un elemento también con ID, ¿vale? Que será el hint, que el hint, si vemos aquí, es este valor, o sea, esto es un párrafo, y lo que vamos a hacer es, de este elemento, es decir, de este main, yo quiero eliminarle, ¿vale? Remove child, el child element, que es esto es un párrafo. ¿Qué estoy haciendo aquí con el remove child? Si os fijáis, esto en castellano, remove child, es como un elimina un hijo, ¿no? Algo así parecido. ¿Qué estoy haciendo? Como esta información, este párrafo está metido dentro de este div, claro, esto cuelga de esto directamente, ¿vale? Porque está metido en esa cajita. Imaginaos una cajita, un div, un bloque que tenemos una serie de información o elementos. Tenemos un título y tenemos un párrafo, un título H1, Hello World, y un párrafo con esto es un párrafo. Entonces yo con el remove child, con este método, lo que hago es decirle que al bloque div, ¿vale? A esta cajita div, quiero que le elimines esa parte, ¿vale? Es decir, este párrafo. Perfecto. Entonces yo, antes de abrir el archivo, voy a hacer una cosa. Voy a coger, voy a comentar esto y vamos a ver cómo queda, ¿vale? Voy a ir aquí, perfecto. No sé por qué se me abre siempre aquí, pero bueno. Y vemos que tengo aquí esto es un párrafo. Perfecto. Entonces, si yo ahora dejo de comentar esta parte, se me va a ejecutar este código, que es decir, voy a eliminar, esto es un párrafo, de esta parte, ¿vale? De este bloque div. Si yo lo guardo y ejecuto, ¡pum! Veo que me ha desaparecido, ¿vale? Vamos a hacer otra vez, vamos a hacer que aparezca, ¿de acuerdo?
Vemos que aparece esa parte y ahora con este código, esta función removeChild, vamos a eliminar el hint de este bloque div principal. ¿Vale? Si ahora lo vuelvo a cargar, vemos que se elimina. ¿Vale? Perfecto. Esto es una manera que es con JavaScript estamos interactuando con este documento HTML, con este DOM, cogiendo estos elementos y haciendo cosas con estos elementos. En este caso, estamos eliminando un elemento del DOM, es decir, un párrafo. ¿Vale? Muy bien, nos vamos allá con otro ejemplo, ¿vale? Que es el de reemplazar elementos. ¿Vale? Voy a copiarlo aquí. Esto lo voy a minimizar, voy a hacer esto un poquito más grande. Reemplazar elementos.html. Vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a pegar. Y vemos que estamos utilizando siempre el mismo ejemplo, ¿vale? Un bloque principal con un identificador que es main y dentro de este div, bloque, esta cajita, tenemos un título y un párrafo. Perfecto. Entonces abrimos aquí, creamos un script, ¿vale? Con código JavaScript. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar otra vez el documento main, esta cajita div, vamos a seleccionar este párrafo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a crear un nuevo elemento, ¿vale? Declaramos una variable para asignar este nuevo elemento, que va a ser un document.createElement y vamos a crear un nuevo elemento HTML, que en este caso va a ser P, es decir, vamos a crear otro párrafo. Es decir, estamos creando otra vez un elemento parecido a este, una P. Y a continuación lo que voy a hacer es darle un texto, un valor a este nuevo elemento P que he creado. ¿De acuerdo? Es decir, primero voy a crear este texto, que nuevo contenido, creo esta variable, y que le asigno a este nuevo texto. ¿Vale? Con el createText, ¿no? Que ya nos suena. Esto es un nuevo párrafo. Perfecto, voy a quitarle esto para que no me dé errores. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es añadir este texto, se lo voy a añadir a este elemento P de párrafo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la función appendChild, es decir, a esta variable newPara, que es este elemento de párrafo, quiero añadirle a appendChild un texto, ¿vale? Que es este newContent. Perfecto. Ahora mismo ya tendríamos esta P, este elemento párrafo, con el texto, esto es un párrafo nuevo. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar este párrafo que yo tengo aquí por este nuevo, ¿vale? Con esta nueva cadena de texto, que es, esto es un párrafo nuevo. Entonces lo que voy a hacer es acceder primero a la cajita principal, ¿vale? Donde tengo esta información, es decir, a este div main, que recordamos lo tenemos asignado a esta variable para element, y con la función replaceChild voy a indicarle el nuevo parámetro, que quiero el nuevo elemento, que es el newPara, ¿vale? Que es el que tenemos aquí definido, y que me sustituya el viejo, que es el oldPara, que aquí lo hemos indicado. Es decir, yo le estoy diciendo de otras formas. Coge este párrafo nuevo que he creado aquí, ¿vale? Con estas líneas de código, y me lo sustituyes por el oldPara, que es esto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comentar esto para que no se ejecute. Y voy a hacer aquí, voy a copiarlo. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a nuestro código. Y vamos a ver qué tal. Vale, esto es un párrafo, perfecto. Esto es un párrafo. Pero está aquí un error de sintaxis. Esto es un párrafo, perfecto. Entonces ahora voy a descomentar esta parte para que se ejecute esta línea de código, que lo que me va a hacer es reemplazar, ¿vale? Esto es un párrafo por esto es un párrafo nuevo. Entonces si yo ahora accedo, veo que se me ha reemplazado. Ahora me sale ese párrafo nuevo que he creado con el texto, esto es un párrafo nuevo, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces con estos ejemplos espero que se haya entendido mejor cómo interactuamos con el DOM, con el documento HTML, gracias a JavaScript y esas funciones, ¿vale? Que nos permiten
seleccionar estos elementos y estas partes de un documento HTML. Entonces, para acabar, vámonos a nuestro PowerPoint. Y bueno, ya hemos practicado cómo manipular el DOM. Y bueno, a modo de resumen, hemos hablado sobre el DOM, hemos visto esas funciones que nos permiten añadir, crear nuevos elementos, etcétera, y interactuar con el DOM. Hemos, en la parte práctica, modificado, creado elementos, cambiado, etcétera, y también hemos hablado aquí sobre los eventos, ¿vale? Entonces, a continuación, os voy a plantear un proyecto, ¿vale? Que es crear una calculadora, ¿de acuerdo? Con JavaScript, en HTML, ¿vale? Y usar esos conocimientos que hemos visto durante el curso, ¿vale? Así que nos vemos a continuación con el proyecto número 1. Y muchísimas gracias y nos vemos en Coding Bootcamps. ¡Hasta luego!